Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Sangüesa, soy enfermero jefe de la unidad de calidad de IAS y el objetivo de esta clase es recordar y aprender conceptos y actividades asociadas a la prevención de IAS, específicamente de dos de los dispositivos invasivos más utilizados en los diferentes centros de salud, como lo son el catéter urinario permanente y catéter venoso central. En la presentación podrán conocer la epidemiología, patogenia, causas y los diferentes factores que influyen en la generación tanto de bacteremias como infección del tracto urinario, estableciendo los cuidados y actividades basadas en la evidencia que debemos desarrollar en los usuarios que cuenten con estos dispositivos. Iniciaremos con la prevención de I2CUP. Las infecciones del tracto urinario, epidemiológicamente, tienen una alta frecuencia, llegando alrededor de un 20 a 30% del total. Generalmente se encuentra entre las primeras causas de IAS de los diferentes establecimientos. Las I2CUP en Chile aumentan los días de hospitalización entre 7.5 a 31.2 días, generando un incremento en los costos asociados a la atención de salud. La mayoría de las I2CUP se producen en pacientes con patología médica y pacientes de cuidados intensivos, representando estos dos servicios entre un 70 a 80% del total. Lo anterior se podría explicar considerando la cantidad de días que este tipo de pacientes permanece en los centros de salud. En cuanto a la patogenia de las I2CUP, encontramos tres tipos: contaminación intraluminal, contaminación extraluminal y directa. En el caso de la contaminación intraluminal, es la que se produce como consecuencia de la contaminación durante la manipulación de las conexiones o contaminación de la bolsa de drenaje urinaria. Se produce por reflujo desde el sistema de drenaje o migración desde la bolsa recolectora. Un ejemplo de mala práctica en este punto es el pinzar la sonda por un tiempo elevado. En el caso de la contaminación extraluminal, los microorganismos pueden acceder a la vejiga por esta vía durante la inserción del catéter urinario. Una mala práctica, como a modo de ejemplo, es la mala técnica aséptica o mala ejecución del aseo genital. Usualmente, las infecciones ocurren cuando los microorganismos se adhieren a las células epiteliales de la uretra o proliferan alrededor del meato uretral con entrada retrógrada a la vejiga. El tercer punto es la vía directa y ocurre durante la cateterización, donde los microorganismos presentes en el extremo distal de la uretra son arrastrados hacia el interior de la vejiga. Los microorganismos causales de las I2CUP proceden de la flora fecal endógena del propio paciente o de la flora exógena ambiental transportadas por las manos del personal de salud principalmente. Los catéter impiden la defensa natural del tracto inferior al obstruir los ductos periuretrales, irritan la mucosa vesical y proporcionan una vía artificial que favorece la entrada de microorganismos a la vejiga. El CUP, o catéter urinario permanente, rompe las barreras defensivas, distiende la uretra e impide el vaciamiento completo de la vejiga. El material extraño del catéter favorece la respuesta inflamatoria y facilita la adherencia especialmente de bacilos gram negativos. La presencia del catéter urinario permanente aumenta en 5% al día el riesgo de contraer I2CUP. Por eso, la importancia de día a día evaluar la continuidad del dispositivo. A modo de ejemplo, un paciente que lleva 4 días hospitalizado tendrá un 20% de riesgo de ITU o de contraer ITU, riesgo que en el día 30 llegará a un 100%. Otro dato a considerar es que el 80% de los pacientes con CUP presenta bacteriuria al día 13 de hospitalización. Esta se define como la presencia de bacterias en la orina y es frecuentemente asintomática.
Entre los factores de riesgo a desarrollar ITU-CUP asociados a la atención de salud, encontramos los siguientes puntos. Indicación y permanencia del CUP. Se estima que el 20% de las indicaciones de instalación de CUP y un 50% de las indicaciones de permanencia del dispositivo son injustificados. Recordar, de acuerdo a la diapositiva anterior, que cada día el porcentaje de desarrollar una ITU-CUP va aumentando. Segundo punto es la contaminación del CUP en la instalación y manipulación por quiebre de la técnica aséptica. De acá la importancia de desarrollar en la instalación un buen aseo genital previo, lavado de manos y el uso de la técnica aséptica. El tercer punto nos habla de ausencia de vigilancia epidemiológica en los establecimientos, uso de sistema de drenaje abierto, cuidados inadecuados en el manejo de la sonda vesical y contaminación de la bolsa de drenaje. De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora, nos podríamos preguntar cuáles son las actividades que como equipo de salud podemos realizar para generar un uso apropiado del catéter urinario. En cuanto a la evidencia disponible, encontramos recomendaciones 1B, donde hablan de minimizar el uso y duración del catéter urinario en todos los pacientes, particularmente en aquellos de mayor riesgo de ITU, como lo son mujeres, adultos mayores y pacientes con inmunidad deteriorada. Se conoce que el retiro precoz del dispositivo urinario puede prevenir hasta un 40% del desarrollo de ITU. Entonces, ¿cuáles son los criterios adecuados en la indicación de CUP? La monitorización exacta de diuresis, la retención urinaria aguda por obstrucción, pacientes incontinentes con UPP, pacientes quirúrgicos con anestesia general o espinal y pacientes terminales con inmovilización prolongada. Técnicas adecuadas para la instalación del catéter urinario, recomendaciones 1B. En este punto tenemos la higiene de manos previo y posterior a la instalación y manipulación del dispositivo, aseo genital previo a la instalación, el tiempo de permanencia del aseo que realiza el profesional o el técnico en enfermería no puede superar los 30 minutos a la instalación por la enfermera o enfermero del servicio. Si este tiempo es sobrepasado, se debe volver a realizar el aseo a fin de evitar el riesgo de infección. Técnica séptica en la instalación, lo cual incluye guantes estériles, materiales y campo estéril. En el caso de la tracción de la uretra, es importante fijar el catéter a la cara interna del muslo. Cada vez que se tracciona la sonda, el globo vesical toca con la cara interna del meato urinario y eso genera inflamación, colonización y riesgo de infección. 3. Técnicas adecuadas para el mantenimiento del catéter urinario. Recomendaciones 1B. 1. Si se produce quiebre de la técnica séptica, desconexión o fuga, reemplace el catéter y bolsa recolectora mediante técnica séptica y equipo estéril. 2. Mantener el flujo de orina sin obstrucciones. 3. La contaminación de la bolsa recolectora se asocia a ITU, dado que en esta se dan condiciones para la proliferación de bacterias por ser la orina un medio rico en nutrientes. 4. Vaciar regularmente la bolsa para evitar que se llene de su capacidad, idealmente máximo 3/4. 5. Los CUP no se deben cambiar a intervalos rutinarios o fijos. 6. Las principales indicaciones para el cambio de CUP previa indicación médica son obstrucción del catéter o mal funcionamiento. 7. Mantenga la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga, esta no debe tocar el suelo.
Para las bolsas recolectoras es importante que cuenten con sistema de válvulas antirreflujo. Evitar el reflujo retrógrado de orina. En este punto es importante mencionar las precauciones que deben existir al trasladar los pacientes, donde muchas veces son trasladados en sillas de ruedas y la bolsa recolectora queda a nivel de la vejiga sin existir un clampeo de la sonda. Importante a considerar a la hora de elegir insumos asociados a CUP que tengan válvula antirreflujo, como mencionábamos anteriormente. Punto de la toma de muestra sea sin aguja, libre de aguja, y que todas las cámaras cuenten con clamp de cierre. Recordar que el aseo genital al menos se debe realizar 3 veces al día. Otras medidas que han demostrado efectividad son los bundles o paquetes de medidas que para la prevención de ITU-CUP han demostrado que reducen entre un 10 a 25% el riesgo de ITU. Se pueden establecer estas medidas tanto en la instalación como en la mantención del dispositivo. En la instalación, algunas de las medidas recomendadas son la higiene de manos, el aseo genital previo, técnica séptica, la conexión aséptica entre el catéter de la sonda Foley y la bolsa urinaria, la fijación apropiada del catéter de la sonda Foley y mantener el sistema cerrado. En cuanto a la mantención, la revisión diaria de la indicación del catéter urinario es importante, la higiene de manos, evitar el llenado de la bolsa urinaria hasta 3/4, fijación apropiada del catéter de sonda Foley, la posición de la bolsa urinaria se debe mantener siempre debajo de la vejiga y también mantener el sistema de drenaje cerrado. Pasamos al siguiente punto, que es la prevención de bacteremia asociada a catéter venoso central. En cuanto a la epidemiología de la bacteremia por CBC, podemos mencionar que representa el 14% del total de las guías reportadas, se asocia a aumento de mortalidad y complicaciones y aumenta los días de hospitalización en general entre 10 a 12 días. En cuanto a la patogenia de la bacteremia asociada a CBC, encontramos tres vías: vía extraluminal, endoluminal y hematógena. En la vía extraluminal, las causas pueden ser variadas, entre las que podemos mencionar la contaminación de las manos del personal, la migración desde la piel por el sitio de inserción hasta la punta del dispositivo, el acceso del microorganismo desde la piel adyacente al lugar de la inserción de los catéteres es el mecanismo patógeno más importante para la colonización y posterior infección relacionada. A través del punto de inserción cutánea, los microorganismos progresan por la superficie extraluminal de los catéteres y forman una vía capa a dicho nivel, hasta llegar al extremo intravascular de los mismos. En cuanto a la contaminación intraluminal, se destacan dos causas: nuevamente la contaminación de manos del personal, acá la importancia del lavado de manos, y la contaminación del punto de conexión de los catéteres vascular. Por eso se insiste en que cuando existe un paciente con catéter venoso central, previo a la manipulación o administración de medicamentos, es importante la desinfección con alcohol al 70 de las conexiones. La vía hematógena se genera por la diseminación de un microorganismo originado en un foco distante al catéter. Es una causa menos frecuente de las anteriores. Considerar también los fluidos contaminados. La contaminación de los fluidos administrados por vía parenteral generalmente se aplica a pacientes con nutrición parenteral y tener especial consideración con aquellos que están con fórmulas que contengan lípidos, ya que es otro de los riesgos asociados. En el mundo se han desarrollado diferentes estrategias a fin de disminuir las bacteremias asociadas a CBC. Uno de ellos es el Bundle Stop BSI o Paremos las infecciones del torrente sanguíneo, en que se ha desarrollado en prestigiosos hospitales a nivel mundial con buenos resultados. Otro programa o proyecto es el que se desarrolló en las unidades de cuidados intensivos en España, llamada Bacteremia Cero,
liderado por el Ministerio de Salud de ese país. Entre los cuidados destacados en este programa encontramos la higiene de manos adecuadas, la desinfección de la piel con clorexidina, medidas de barrera total durante la inserción, campos amplios, preferencia a la localización subclavia del catéter, el cual tiene una evidencia 1A, retirada de catéter venosos centrales innecesarios, manejo e higiene de los catéter, lo cual quiere decir curaciones en cierto intervalo de tiempo, desinfección de las conexiones previa a la manipulación y lavado de manos. La aplicación de bundles o paquete de medidas ayuda a disminuir entre un 40 a 50% el riesgo de desarrollar una IES. En el caso de bacteremia asociada a CBC, se utilizan principalmente bundle o paquete de medidas en la instalación y otros en la mantención. En los bundles de instalación podemos mencionar las siguientes actividades o recomendaciones. Elegir ubicación subclavia y uso de clorexidina en la preparación de la piel tiene evidencia 1A. La preparación de la piel, el lavado se debe realizar previo con agua y jabón y luego se debe utilizar clorexidina. Esto también tiene evidencia 1A. Los operadores deben realizar el lavado quirúrgico de manos y uso de campo estéril amplio, el cual debe incluir desde la cabeza hasta los pies. Instalar CBC con equipos de ultrasonografía ha demostrado diversos beneficios, tales como disminución de neumotórax y facilidad en la inserción de catéter. Este punto también tiene evidencia 1A. En cuanto a los bundles de mantención, se destacan las siguientes actividades. Retirar inmediatamente el catéter venoso central cuando éste no sea necesario. Usar apósitos transparentes o semipermeables para cubrir el sitio de inserción. Cada vez que se realice curación de CBC, realizarlo con clorexidina. Se recomienda que sea esta cada 7 días, idealmente con guantes estériles o de procedimiento. Los apósitos impregnados con clorexidina se ha demostrado que también tienen un beneficio al disminuir la infección del torrente sanguíneo y esto se encuentra aprobado por la FDA. La manipulación de los puertos se debe desinfectar con alcohol al 70 en forma rotatoria al menos por 20 segundos, lo cual logra minimizar el riesgo de contaminación. Y por último, la evaluación y control del sitio del catéter diariamente es importante y tiene evidencia 1B. Como dato extra, considera que los productos sanguíneos, las nutriciones parenterales, el propofol, se debe administrar y luego se debe eliminar la bajada, ya que también son focos que pueden generar infección o aumentar el riesgo de infección de bacteremia por CBC. Esta ha sido la presentación de los cuidados para evitar IAS asociados a dispositivos invasivos, en este caso catéter venoso central y catéter urinario permanente. En caso de duda, favor contactarse al anexo 185 o al correo indicado en la diapositiva. Muchas gracias por su atención.